Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos amigos? Estoy muy contento de poder estar iniciando nuestro estudio bíblico y esta vez estaremos iniciando con el libro de Mateo. Muy bien, como mencionamos anteriormente, estamos iniciando con el libro de Mateo, uno de los evangelios. Estaremos dando un recorrido a lo largo de todos los evangelios para tener tal vez un panorama, una vista más amplia, o tal vez añadiéndole algunas cositas que no habíamos tomado en cuenta en algunos otros estudios bíblicos que hayamos hecho. Sabemos que nosotros nos deleitamos y disfrutamos mucho cuando hacemos nuestros estudios de la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a iniciar con Mateo. El evangelio es el fundamento de la vida cristiana en cualquier persona que ha tenido esa experiencia, ese encuentro, o que tiene tal vez un interés por conocer un poquito más acerca de la Biblia. Bueno, en este recorrido acerca de los evangelios, como todos conocemos, los evangelios son 4, son Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y cada uno lleva el nombre del autor que lo escribió. Ahora, tal vez nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué existen 4 evangelios y los 4 hablan de tal vez un mismo acontecimiento? De la percepción de cada uno de los autores de un mismo ministerio, que en este caso es la vida de Jesús. Y no necesariamente la vida, sino que se enfoca mucho más en su ministerio, que es en la parte última de su vida. La mayor parte de la niñez está completamente borrada de estos evangelios, no se cuenta mucho. Y es porque en el plan de salvación tal vez no tiene mucha importancia, sino que el mensaje principal y lo que nos quiere dejar como enseñanza y como modelo de vida para nuestras vidas, que sigue vigente hoy en día, es justamente lo que Jesús enseñó en este tiempo que duró su ministerio. Y nos encontramos, cada uno de los evangelios tiene un panorama distinto, es decir, narra el ministerio de Jesús, pero desde una percepción distinta, ¿no? Algunos podrían decir, ¿por qué no dice lo mismo? ¿Por qué, si los 4 están hablando de Jesús, por qué no se menciona con las mismas palabras? El doctor Van Dyke, que una vez él mencionó algo relacionado con esto, ¿no? Dice, si 4 amigos aparecieran delante de un juez para dar cuenta de un cierto suceso, y cada uno de ellos contara la misma historia con exactamente las mismas palabras, el juez concluiría que su testimonio no es muy valioso, que el único hecho del que no se podía dudar es de que se habían puesto de acuerdo para contar la misma historia. Pero si cada hombre contaba lo que había visto, tal como él lo había visto, aquella evidencia sería mucho más creíble. Y cuando nosotros leemos los 4 evangelios, no es eso exactamente lo que encontramos. Los 4 testigos nos cuentan la misma historia, pero a su propia manera. Debemos notar también que los 4 evangelios no deben ser considerados como resúmenes biográficos de la vida de Cristo, sino más bien como resúmenes teológicos. Casi todo lo relacionado con la primera parte de su vida, desde el nacimiento hasta los 30 años, se deja fuera. Resulta bastante interesante porque, como está diciendo el doctor, cada uno está dando una visión desde su propia percepción y desde su propio ángulo, ¿no? Porque si nosotros, por ejemplo, vamos a un lugar de los hechos y sucede un accidente en un lugar y hay 4 personas que están mirando, las 4 están desde diferentes puntos de vista. Y si bien es cierto, los 4 están mirando el mismo accidente, los 4 no están mirando tal vez los mismos detalles que suceden en ese accidente. Porque tal vez uno se encuentra frente al otro y mientras que uno está mirando las espaldas del otro, el otro no se da cuenta de lo que hay detrás suyo, mientras que el que está al frente sí lo puede mirar. Entonces justamente eso está sucediendo aquí. Al unir cada versión, las 4 versiones, podemos tener un panorama mucho más amplio de cómo es que se vivió este tiempo, cómo es que Jesús llevó su ministerio durante este tiempo. Ahora, hay también razones por las que cada uno de ellos escribe un evangelio, ¿no? Escribe un libro en donde quiere narrar según el propósito que tiene también el autor. Y es que los 4
evangelios no fueron escritos para el mismo público, para las mismas personas. Vemos que Mateo, que tenía un estilo de escritor como un maestro, está básicamente dirigiendo su testimonio, dirigiendo su mensaje, dirigiendo su libro a los judíos. Como le está hablando a los judíos, lo que Mateo quiere resaltar en este libro son sus sermones, son sus enseñanzas, porque los judíos conocían la ley de Moisés, la guardaban, la cumplían, trataban de vivirla. Sin embargo, lo que sucede cuando alguien anda muy apegado a la ley, cuando alguien se vuelve muy, podríamos decir, dogmático, es que comienza a intentar encontrar atajos para alcanzar el objetivo final, ¿no? Y en esos atajos muchas veces se comienzan a hacer pequeñas trampas que muchas veces no nos damos cuenta y nos están desviando del verdadero camino, que es por donde se debe transitar. Entonces, Jesús viene a dejar sus sermones, sus enseñanzas, basándose mucho en la ley, pero hablando un poco más al corazón de las personas. Entonces, Mateo enfatiza mucho los sermones de Jesús, habla como un maestro y representa a Jesús como un rey semejante a un león. Esto podemos también verlo en el libro de Apocalipsis, en donde se ven 4 seres vivientes muy importantes que toman realce allí. Y la primera criatura que aparece en este libro es un ser semejante a un león. Y es justamente como Mateo lo está representando a Jesús en este libro, como un rey semejante a un león. Entonces, como Mateo le está escribiendo a los judíos y como está representando a Jesús como un rey, entonces él ve sumamente necesario iniciar su libro con una genealogía. Muchas veces nosotros leemos el capítulo 1 y como que lo vemos y lo pasamos, ¿no? Al 2 y queremos ver en sí la historia y lo que pasa, pero Mateo ve de suma importancia iniciar con una genealogía, ya que como está dirigido a los judíos y quiere demostrar que Jesús es un rey, entonces debe tener una genealogía, una ascendencia de una familia real. Por lo tanto, tiene que demostrar que Jesús es un rey y que viene de una genealogía de reyes. Dentro de las raíces, traza la línea real, justamente lo que mencionábamos, él proviene de la familia de David por medio de su hijo Salomón. Es justamente lo que está mencionando aquí en la genealogía, ya lo vamos a ver en un momento. Y el fruto es que esta genealogía nos está llevando a José, el tutor legal de Jesús. Es decir, esta genealogía que empieza desde Abraham, pasa por David, termina con José, que es el padre legal de Jesús. Y se tenía que cumplir también muchas de las profecías que estaban escritas acerca del origen y de dónde tenía que venir Jesús, ¿no? El Mesías, el ungido. Muy bien, el lugar de la acción principal de los 4 evangelios es Capernaum en Galilea y Jerusalén en Judea. Es los lugares por donde se desarrollan los hechos de estos libros. Muy bien, si pasamos al libro de Marcos, en Marcos, el autor, es decir, Marcos, está dirigiendo su libro hacia un grupo de personas que es diferente a los judíos. Es decir, el objetivo final de Marcos no es el mismo que el de Lucas. Marcos quiere predicarle de Jesús a los romanos. Entonces, Marcos representa a Jesús en su libro como un siervo semejante a un buey. Si nos vamos nuevamente al libro de Apocalipsis y vemos los 4 seres vivientes, la segunda criatura es semejante a un buey. Entonces resulta bastante interesante que justamente son 4 evangelios y en el libro del Apocalipsis hay 4 seres vivientes. Son testigos y algo seguramente nos quiere decir, lo vamos a ver más adelante en algún estudio cuando lleguemos a ese libro. Pero el estilo de cómo escribe Marcos su libro es
como el de un predicador. A diferencia de Mateo, que lo hacía como un maestro, Marcos lo hace como un predicador, y lo que resalta en su libro son sus milagros. Marcos quiere resaltar los milagros de Jesús, y es por eso que es un libro mucho más corto y se enfatiza mucho en los milagros. Ya lo vamos a ver más adelante. Como lo está escribiendo los Romanos y está representando a Jesús como un siervo, entonces no necesita una genealogía. ¿Por qué? Porque un siervo no necesita una genealogía para demostrar que es un siervo. Cualquiera puede ser un siervo y todos estamos llamados a ser siervos. Entonces, el panorama de Marcos vemos que ahí tiene diferencias con el libro de Mateo. Si nos vamos a Lucas, Lucas tiene como objetivo, como público objetivo de su libro, a los griegos. Los griegos, que eran personas que les gustaba estudiar mucho, que eran más letrados y que siempre estaban filosofando y pensando en cosas importantes de la vida, necesitaban encontrar una historia interesante. Entonces Lucas les presenta a los griegos, en su libro, les presenta a Jesús como un hombre perfecto, semejante a un hombre. Si nos fijamos en el Apocalipsis, la tercera criatura era semejante a un hombre. Entonces Lucas lo representa de esta manera, y el estilo en el que Lucas lo hace para hablar de Jesús es como el de un historiador. A diferencia de Mateo, que lo hacía como un maestro, Marcos, que lo hacía como un predicador, Lucas lo hace como un historiador. Lo que resalta Lucas en su libro son las parábolas de Jesús, porque a los griegos les gustaba mucho esto, ¿no? Les gustaba mucho el pensar, el filosofar. Lucas les muestra sus parábolas, y como Lucas lo está presentando como un hombre perfecto, semejante a un hombre, Jesús, al ser perfecto, necesita una genealogía. Es por eso que en el libro de Lucas se muestra la segunda genealogía dentro de los 4 evangelios. Son los 2 únicos libros que muestran genealogía, porque un hombre perfecto debe tener una genealogía que trace la línea física de David. Sin embargo, en el libro de Lucas, si bien es cierto en Mateo, la línea viene por David y pasa por su hijo Salomón y llega hasta José, el tutor, el papá legal de Jesús. Entonces, Lucas lo hace a través de su otro hijo de David, que fue Natán, y esta genealogía nos lleva a María, la madre física de Jesús, ¿no? Entonces Jesús vemos que tiene ascendencia de David a través de sus 2 padres, ¿no? Por parte de José, que desciende de la línea biológica de Salomón, y también de María, que desciende de la línea biológica de Natán, que fue el otro hijo de David. Entonces vemos aquí ya las diferencias de estos 3 primeros libros, tanto de Mateo, que escribe como un maestro a los judíos, de Marcos, que escribe como un predicador a los romanos, de Lucas, que escribe como un historiador a los griegos, y por último está el libro de Juan, en donde Juan lo que quiere es demostrar que Jesús es Dios poderoso, semejante a un águila. Y si nos fijamos en la cuarta criatura de los seres vivientes, es una criatura semejante a un águila. Juan, a diferencia de los otros 3, utiliza un estilo de escritura como un teólogo. Y como teólogo, Juan está basando el ministerio de Jesús y sus enseñanzas y lo está enfocando a sus doctrinas, las doctrinas que tenía Jesús y que vino a enseñar a sus seguidores. Entonces, ¿a quién va dirigido el libro de Juan? En sí va dirigido a la iglesia de todo el mundo, a los que han creído en Jesús, a los que no han creído pero lo han escuchado y quieren conocer a Jesús. Entonces Juan está escribiendo a todos ellos, mostrando a Jesús como el Dios poderoso, y enfatiza mucho sus doctrinas. Por lo tanto, si es Dios, no necesita una genealogía, porque Dios no tiene genealogía.
Por lo tanto, Juan tampoco incluye una genealogía dentro de su libro. Tenemos dos, y son las dos justamente que necesitamos, ¿no? La de Mateo y la de Lucas, para conocer que Jesús proviene de la línea davídica, tanto por José como por María, su madre física, ¿no? Eh, nos enfocamos ahorita en el libro de Mateo. Vamos a iniciar con el capítulo 1. Inicia así, ¿no? Genealogía de Jesucristo, Mateo capítulo 1. Dice, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y desde el verso 1 nosotros podemos darnos cuenta que Mateo está buscando enfatizar que Jesús proviene de David y proviene de Abraham. En el Evangelio según San Mateo sigue el legítimo linaje ancestral de Jesús por toda la descendencia paternal, la ascendencia de José, como era la costumbre de los judíos. Los judíos tenían la costumbre de verificar mucho de dónde provenían las personas. Aunque José no era el padre natural de Jesús, fue su padre legítimo. Eso todos lo sabemos. Como Dios había prometido que el Mesías sería un descendiente de Abraham, ¿dónde están estas promesas? Bueno, vamos a buscar Génesis capítulo 12, versículo 3. Ustedes, si desean, pueden leer todo el capítulo, pero vamos a centrarnos en el 3, en donde Dios, cuando llama a Abraham, le dice, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta promesa no solamente es una promesa de bendición para Abraham, sino que también es una promesa de redención para la humanidad. La bendición viene de muchas maneras, pero lo principal que nosotros sabemos y tenemos en cuenta es la salvación del alma, ¿no? Y es lo que el plan de salvación es lo que Dios puso en marcha desde el principio y es lo que ha permitido que en la historia se vaya desarrollando hasta la actualidad y es lo que se sigue cumpliendo, porque el plan de salvación es el objetivo final, es el propósito de la existencia de la tierra. Entonces hacia allá nos dirigimos. Entonces en esta promesa Dios le está diciendo a Abraham que de su descendencia iba a provenir la bendición para todas las familias de la tierra. Vamos a ver otro capítulo, el capítulo 22 del mismo libro de Génesis, capítulo 22, versículo 18, que dice aquí, y en tu simiente. Este de acá también es una narración en donde Dios le ordena a Abraham que sacrifique a Isaac, ¿no? Después de haber pasado la prueba, porque en sí era solamente una prueba en donde Dios quería ver la fidelidad y la obediencia de Abraham, le dice Dios a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Acá le vuelve a recalcar esta promesa que ya le había hecho antes, y le dice, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Entonces le dice, una vez más, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, es decir, de tus hijos vendrá la bendición para todas las naciones de la tierra. Es interesante, vamos a tal vez más adelante hacer un estudio bíblico sobre el plan de salvación de Dios a la humanidad, y justamente es también un recorrido a través de todos estos versículos. Vamos a Gálatas capítulo 3 versículo 16, en donde menciona las promesas mesiánicas. Eso es lo que conocemos como las promesas mesiánicas, ¿no? Las promesas que hablaban ya desde el principio de la venida de un Mesías. Gálatas capítulo 3 versículo 16, y dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Esa simiente es Cristo, la cual es Cristo, dice aquí en Gálatas. Por lo tanto, entendemos a través de estos versos
de que las promesas que Dios le está haciendo a Abraham, cuando le dice que por su simiente venía la bendición a toda la familia de la tierra, es que esa simiente era Cristo. Lo está especificando aquí en Gálatas, y por lo tanto, por Cristo venían las bendiciones a todas las familias de la tierra. Esto demuestra entonces que Jesús venía de ese linaje y que también en él se cumplieron todas estas promesas que Dios había estado haciendo a los patriarcas. También Mateo tenía que demostrar a los judíos que Jesús descendía de David y que también habían promesas a David y había un pacto de Dios con David de que venía la salvación a través de su descendencia, de su linaje, de su sangre. Podemos ver, por ejemplo, en 2 de Samuel capítulo 7, en donde Dios hace un pacto con David. Vamos a ir desde el versículo 12. 2 de Samuel capítulo 7, versículo 12 al 19. Estamos buscando rapidito por aquí y lo vamos a poner también en la pantalla para que usted pueda ir leyendo, pero sería bueno que todos estos versos pueda también corroborarlos con su Biblia. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Obviamente esto es bastante claro en este versículo y vamos a ver en Jeremías 23. También tenemos otro verso más. Jeremías 23, versículo 5, perdón. Jeremías capítulo 23, versículo 5 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo. Ya el reino de David había pasado. Pero el profeta Jeremías está diciendo: aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso, y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Estas promesas son muy claras, son muy, muy, muy claras. O sea, no cabe duda de que Dios está hablando a David, le está prometiendo de que de su descendencia venía la salvación, venía el auxilio, el socorro, el rescate. El pueblo de Israel, vemos que a lo largo de su historia no pasó siempre buenos momentos. Tuvo buenos momentos con David, y cuando pasa el reinado de David y el pueblo de Israel luego comienza a sufrir esclavitud y comienza a ser llevado en cautiverio y comienza a sufrir por su rebelión, comienzan ellos a recordar con añoranza y con buen recuerdo los días en los que reinó David y Jehová hablaba con David y usaba a David para darle paz, tranquilidad, sosiego, abundancia, prosperidad a su pueblo. Entonces, en este libro de Jeremías, justamente, se da una profecía respecto a lo que venía más adelante. Mateo reconstruye el linaje legítimo de Jesús hasta esos dos hombres, a fin de demostrarles, es decir, hasta David y Abraham, con el fin de demostrarle a los judíos que Jesús tenía la genealogía apropiada para llenar los requisitos como el Mesías. Es por eso que volvemos a leer el versículo 1, dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y se acaba el verso. Enfatiza en estos dos personajes y se acaba el verso. Y luego empieza la genealogía, ¿no? Queremos también hacer un énfasis en la palabra Jesucristo, porque dice libro de la genealogía, no dice de Jesús, sino dice de Jesucristo. Cristo, que su equivalente en hebreo es Mesías, que
¿Qué cosa significa? Significa el ungido. Esto lo vamos a ver en el libro de Daniel, capítulo 9, desde el dos versos, 25 y 26. Dice aquí: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Bueno, aquí está hablando una profecía acerca de los tiempos que más o menos se van marcando, pero queremos en esta ocasión enfatizar en la palabra Mesías. Es decir, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. El Mesías representa un momento importante que marca un antes y un después en la historia de Israel. Es decir, venía un Mesías, venía un ungido. Desde el principio Mateo afirma que Jesucristo es el ungido de Dios. Es decir, Jesús, el Cristo, el ungido, el Mesías, es el ungido de Dios. Ungido con el Espíritu Santo. Esta también es una doctrina muy importante, la del Espíritu Santo. Vamos a Isaías capítulo 61. Y vamos a leer solamente el verso número 1 y dice: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Es decir, si recuerdan, es el rollo que leyó Jesús cuando empieza su ministerio en el templo, ¿no?, de Jerusalén. Desde el principio era importante demostrar que Jesús estaba ungido con el Espíritu Santo. En Lucas 4:18 vamos a ver también justamente lo que les mencionaba, ¿no? Cuando Jesús empieza su ministerio, abre el libro que estaba allí y él empieza leyendo este pasaje bíblico, ¿no?, que está en Isaías. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Más adelante, ¿no?, dice, enrollando el libro, lo dio al ministro, se sentó a los ojos de todos en la sinagoga, estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, demostrando Jesús que él era, que en él se estaban cumpliendo todas estas profecías que los judíos esperaban desde tiempos antiguos. En Juan 3:34, Jesús, en una de sus enseñanzas menciona, ¿no?, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto es una afirmación muy enfática, en donde Jesús está también mencionando acerca de su divinidad, de su propósito, podríamos decirlo, ¿no?, en la tierra. Vamos al libro de Hechos, capítulo 10, 38. Vamos a avanzar rápidamente. ¿Qué dice en este pasaje bíblico? En este pasaje justamente se habla sobre Pedro y Cornelio. Y en el verso 38 dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Obviamente este pasaje bíblico es una historia aparte, pero el autor de este libro está haciendo énfasis en la unción con el Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, que era como se le conocía, ¿no? Como punto número 2 es que fue ungido en 3 formas. Jesús fue ungido como profeta, como sacerdote y como rey. Era importante que se pueda hacer énfasis en estas 3 cosas: como profeta, como sacerdote y como rey. Jesús tenía que cumplir estas 3 figuras porque era muy importante para el pueblo de Israel. Como profeta, ¿por qué? Para traer conocimiento y verdad, ¿no? Han habido muchos profetas
a los que el pueblo de Israel respetaba mucho, pero necesitaban un profeta perfecto. En este caso vamos a ver en el libro de Deuteronomio, capítulo 18, verso 15. Vamos a ver qué dice aquí. Dios promete un profeta como Moisés. Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Promesa mesiánica. Porque hubieron muchos grandes profetas en la Biblia, pero solamente uno, que fue el que marcó una diferencia y el que hizo el sacrificio perfecto para la salvación. Los profetas no podían salvar, sin embargo había uno que tenía que ser ungido y tenía que ser enviado para la salvación. Entonces era importante que se cumpla esta profecía y aquí al mencionarle a Jesús como el Cristo, como el ungido, como el Mesías, como el Salvador que estaban esperando, entonces era necesario demostrar que él estaba ungido para que pueda cumplir estas tres figuras, ¿no? El de profeta para conocimiento y verdad, como sacerdote para ofrecer el sacrificio y revocar la culpa. Era la función que hacían los sacerdotes y Jesús debía cumplir también con este propósito. Salmo 110, verso 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí está profetizando David, obviamente bajo la unción del Espíritu Santo y haciendo mención y profetizando a este sacerdote que iba a ser, dice aquí, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Muy bien. Vamos a ver un verso más también con respecto a esta unción, esta figura como sacerdote. Hebreos 10, 10 al 14. Hebreos capítulo 10 del verso 10 al 14. Y dice así: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Por lo tanto, Jesús debía cumplir ese propósito, esas figuras, ¿no? Vimos la primera como profeta, la segunda como sacerdote y por último como rey para gobernar, para guiar y para establecer el reino de justicia. Vamos al libro de Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Aquí el profeta Zacarías está dando la profecía del futuro rey de Sión. Esto es muy claro y dice así: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Bueno, todos los que conocemos un poco de la Biblia y hemos celebrado incluso la Semana Santa, es una de las representaciones más conocidas que se hacen, ¿no? Dentro de esta conmemoración, de este recordatorio que nosotros hacemos muchas veces cada año. Y generalmente las personas, aunque tal vez algunos no son cristianos, normalmente lo hacen, ¿no? Como parte de la tradición, podríamos decir, occidental. Es uno de los pasajes más conocidos, ¿no? Y es una profecía que está escrita aquí en el libro de Zacarías. Entonces, era necesario el rey de justicia. Un rey que pueda gobernar, que pueda guiar y establecer ese reino de justicia que estaban esperando el pueblo a través de las promesas, de los pactos que Dios había tenido
con los patriarcas. Entonces, hemos visto que Mateo, en solamente este primer versículo, ¿no?, que aparentemente no tiene mucho contexto, sin embargo, hemos podido ver que Mateo está resaltando la genealogía de Jesucristo. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo. Y al decir Jesucristo, está aclarando, afirmando, está enfatizando que Jesús es el Cristo, que significa el Mesías, el ungido. Ungido con el Espíritu Santo, con tres figuras, tres propósitos que él tenía que cumplir como profeta, como sacerdote y como rey. Eso ya lo hemos visto. Y luego termina este versículo diciendo, hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a hacer un énfasis en esta frase, en esta exclamación de hijo de David, porque Mateo establece que Jesús fue ascendiente legítimo de David. Al seguir la genealogía de José, el papá legal de Jesús, que era de la casa de David, o sea que su genealogía y su ascendencia era de David, provenía de David, provenía de una genealogía real y con promesas. Aunque Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, esto ya lo sabemos, estaba formalmente registrado como hijo de José y era por lo tanto hijo legítimo de David. La genealogía de Lucas, que la veremos más adelante, habla sobre el linaje de Jesús a través de los varones de la ascendencia de María, que también era de la descendencia davídica. Lucas, por el contrario, subraya que Jesús es de la carne y sangre, es decir, descendiente de María, y por lo tanto un ser humano. En Romanos 1:3 el apóstol Pablo menciona acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. O sea, aquí está especificando que físicamente Jesús tenía el linaje de David. Y esto era importante resaltarlo, ya que, como hemos visto anteriormente, hay promesas específicas de Dios a David. De esa manera, los escritores del Evangelio afirman el derecho natural y legítimo de Jesús para ser el Mesías. Y luego de esto, iniciamos ya con las genealogías, ¿no? Todo esto hemos visto en el verso 1. Y luego del 2 al 17 ya habla, ¿no? Menciona que Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob y Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom a Aram. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David. Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotam y Jotam a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Y acá hay una pausa porque resulta importante este tiempo. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob y Jacob a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Vuelve a enfatizar a Jesús como el Cristo. Y en este versículo 16, Mateo está haciendo algo muy importante porque dice, cuando menciona a María, dice María, de la cual nació Jesús. En la genealogía se está protegiendo el nacimiento virginal de Jesús. Se observan las palabras engendró en todas la genealogía que hemos leído anteriormente. Se habla, ¿no? Abraham engendró a Isaac, engendró. Pero cuando llega a Jesús, entonces se altera la declaración. No dice que José engendró a Jesús, sino que dice José, marido de María, de la cual nació Jesús. El último verso dice de manera que todas las generaciones, desde Abraham hasta David, son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia, 14,
y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14 generaciones. Muy interesante este dato. Y podemos notar también, en esta genealogía se ha incluido 4 mujeres. Vamos a notar algunos detalles interesantes que tal vez hayan podido pasar desapercibidos en estas genealogías que acabamos de leer, pero queremos enfatizarlo porque resulta llamativo a nuestro estudio bíblico. Esta genealogía de Mateo tiene bastantes datos interesantes que no queremos pasar desapercibido. Por ejemplo, contiene 41 nombres. Es un dato a resaltar. 41 nombres de la ascendencia de Jesús que aparecen retratados en el capítulo 1 del libro de Mateo. Traza la línea genealógica descendiente desde Abraham, el padre de la raza hebrea, hasta José. En Gálatas 3:16 afirma: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia. No dice y a los descendientes, como si hablara de muchos, sino como de uno, y a tu descendencia, la cual es Cristo. En otras versiones menciona a tu simiente, que significa descendencia. Perfecto. Abraham es el padre de la raza hebrea y Mateo traza la línea genealógica descendiente desde Abraham, el padre de la raza hebrea, hasta José. Traza la línea genealógica desde David, pasando por su hijo Salomón. En 2 de Samuel capítulo 12, versículo 24 dice: y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. Entonces, Mateo muestra aquí que Jesús tiene una línea genealógica por su papá José. Esta línea viene desde David y pasa por su hijo Salomón. Nos da la línea de José, ¿no? Lo que estamos viendo ahorita. Contiene los nombres de 4 mujeres. Esto resulta también llamativo, ya que las líneas genealógicas normalmente pasan por los nombres de varones. Sin embargo, en este capítulo 1 ha mencionado a 4 mujeres. La línea genealógica de Jesús, en esa línea genealógica hay 4 mujeres. Ahora, esto es raro porque en las genealogías del Oriente raramente aparecen las mujeres. ¿Por qué aparecen 4 y quiénes son? Estas 4 mujeres tienen antecedentes cuestionables. Menciona a Tamar. Dice: Judá engendró de Tamar a Fares. Y Tamar era una prostituta. Eso lo vemos en Génesis capítulo 38. Si desea puede buscarlo ahí en su Biblia. La segunda mujer es Rahab, que también era una exprostituta. Eso lo podemos ver en Josué capítulo 2. Hizo algo por el pueblo de Israel y Dios se agradó de ella. Y entró a ser parte de la genealogía de Jesús. La tercera mujer fue Ruth, que anteriormente fue una mujer pagana. Esto lo podemos ver en el libro de Ruth capítulo 1. La cuarta mujer es Betsabé, que era una exadúltera. Esto lo podemos ver en 2 de Samuel capítulo 11. 4 mujeres de antecedentes cuestionables incluidas en la línea genealógica de Jesús y que Mateo resalta, y son las 4 únicas mujeres que aparecen en esta genealogía. Interesante. Por medio de la multiforme y maravillosa gracia divina, la primera mujer, Tamar, fue la mujer de Judá, hijo de Jacob, que dio origen a la familia del rey David. La segunda, Rahab, fue su tatarabuela. La tercera, Ruth, fue su bisabuela. Y la cuarta, Betsabé, fue su esposa y madre de Salomón. Increíble. Increíble. Con estos datos estamos terminando nuestro estudio, que obviamente puede ser mucho más largo, puede ser mucho más detallado, pero hemos analizado estos datos importantes
que nos llaman mucho la atención. Vamos a continuar haciéndolo capítulo por capítulo, todos los evangelios, y posiblemente también todo el Nuevo Testamento. Esperemos que Dios nos ayude mucho con este proyecto, con este propósito. Esperamos que les guste también y que puedan reaccionar positivamente. Así que ha sido un gusto haberlos acompañado en este momento. Hasta la próxima.